Tenemos a nuestro invitado en la línea. ¿Qué le parece si empezamos a conversar con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC? ¿Por qué? Porque piden suspender el año escolar. ¿Se justifica o debería ser solo clases virtuales? Vamos a hablar, ¿le parece, Roberto, con Crisólogo, que está ya en la línea? ¿Cómo estás, Crisólogo? Buenas tardes. Hola, Mónica. Hola, Roberto. Efectivamente, dada la situación que estamos atravesando, lo que ASPEC está planteando es que se considere no la suspensión de las clases a secas, sino la suspensión de las clases presenciales, y que dichas clases sean transmitidas a través de los mecanismos propios de la educación a distancia. Está demostrado que enviar a los chicos en los próximos meses a que reciban las clases presenciales constituye un gravísimo e inaceptable riesgo para la salud de ellos. Porque fíjate, según las investigaciones que se están divulgando, el pico, la curva más alta de lo que es esta pandemia se va a alcanzar en el mes de mayo. A partir de mayo la curva va a empezar a decrecer hacia el mes de junio. En julio se va a lograr una estabilidad y en agosto se podría pensar en que la situación está ya controlada, pero controlada entre comillas, porque recuerda tú que se han demostrado muchos casos de personas que han estado curadas de la enfermedad, pero que han vuelto a ser expuestas ya sin ningún control a sus entornos anteriores y han recaído en el coronavirus. Entonces es muy riesgoso que aun cuando se levante la medida de seguridad o la curva baje, se pueda hablar de un ambiente seguro para los niños. El único momento en el cual se va a poder decir que los chicos están seguros es cuando se descubra la vacuna que definitivamente ponga coto a esta enfermedad. Mientras tanto, es bastante riesgoso. Por eso queremos aclarar, mi querida Mónica, a través de tu sintonizado espacio, que lo que nosotros proponemos es que se suspendan las clases presenciales y que los recursos del Ministerio de Educación se redistribuyan y se asignen a actividades propias de la educación a distancia, donde antes se quería priorizar, por ejemplo, la construcción de infraestructura o la compra de mobiliario escolar. Dichos recursos sean redireccionados para la compra de laptops, para la construcción de plataformas virtuales de educación, para la capacitación de los docentes a fin de que puedan impartir de manera adecuada las clases, para la elaboración de manuales, etcétera, etcétera, etcétera. A grandes males, grandes remedios, decían nuestros abuelos. Y en este momento pensar en que podemos mantener el mismo presupuesto para los mismos fines para los que fue concebido el plan de trabajo del Ministerio de Educación cuando se lanzó el año escolar 2020 es estar ajeno a la realidad. Los chicos no pueden ser expuestos y por eso ya ayer el primer ministro daba cuenta de que era muy posible que en lo que restaba del año tampoco se podían dar actividades que congregaran a un gran número de público, ¿no? Conciertos, cines, partidos de fútbol, etcétera. Es la misma lógica aplicada a los centros educativos. Si no puedes concentrar para un cine un número alto de personas, mucho menos puedes concentrar niños en un espacio como es el colegio. Entonces, el mensaje es, hay que evaluar, señor ministro de Educación, señor presidente de la República, evaluar la posibilidad de que esta medida se dé. Pero si se va a dar, tienen que hacerlo ya, decirlo ya, porque hacer todo lo que acabo de sugerir va a tomar varios días o semanas o meses de trabajo. Ok, para entenderte un poco, lo que está planteando ASPEC es que este año escolar sea un año escolar virtual, ¿verdad? Yo preferiría utilizar el término educación a distancia más que virtual, porque la educación virtual es una de las herramientas, ¿no? Es una de las manifestaciones de la educación a distancia. Por ejemplo, la iniciativa que constituye el programa del gobierno para hacer que los chicos aprendan a través de la televisión y de la radio, a la que se han sumado los canales de televisión privados, constituye una forma de educación a distancia, ¿no? Si a eso le sumamos la plataforma virtual, ya tendrías que la educación a distancia se va diversificando en otras áreas. Entonces yo creo que sí, que es la educación a distancia. Además, Mónica, tú y yo que hemos sido criados asistiendo a clases presenciales, quizás tengamos una dificultad para tratar de entender cómo se podría impartir educación a distancia, pero las circunstancias no es que te dan mucho para elegir, ¿no? Es decir, es la salud y la seguridad de los chicos versus la enfermedad. Entonces tienes que preferir la salud y la seguridad. Y yo creo que todo se tiene que afinar. Y además creo algo más, yo creo que la educación a distancia llegó para quedarse. Yo creo que después de lo que se va a hacer, que se está haciendo en este año, yo creo que en los años venideros la educación a distancia va a constituirse en una herramienta bastante interesante que debe tenerse en cuenta para capacitar a todos los peruanos a los cuales no llega la educación regular, ¿no? A mí me parece
que hace mucho tiempo ha debido implementarse, sobre todo en los últimos años de la secundaria. Sin embargo, yo he hecho educación a distancia, entiendo que para muchos, sobre todo cuando no hay una metodología de estudio, es mucho más complicado, porque tú eres realmente quien decide a qué hora estudias, cómo estudias, cuánto estudias, etcétera, etcétera. Pero además, yo creo que de repente para los primeros años, contando desde nido hasta tercero o cuarto de primaria, es mucho más complicado la educación a distancia, y es justamente el mismo grupo poblacional a nivel escolar que son los que están pidiendo que este año se suspenda. Claro, pero es que ese es un tema, es una decisión muchísimo más radical que la que nosotros estamos planteando, ¿no? Digamos, la nuestra es una posición intermedia entre suspender el año escolar definitivamente y de llevarlo, pero llevarlo con otras características. Capital. Lo realista hubiera sido que como cuando tú estudiaste a distancia, tú estudiaste siguiendo programas que habían sido diseñados con tranquilidad, con todo el tiempo del mundo, para impartirte una educación a distancia pues bastante elaborada. No, además yo ya tenía una metodología propia, porque era una adulta. Imagínate un niño de 6 o 7 años que rinda a eso voy. Números, comunicaciones, etcétera, es más complicado. A eso voy. Esta es una situación que ha cogido a todas las personas totalmente desprevenidas, ¿no? Entonces acá se tienen que construir herramientas sobre la marcha, que no es, digamos, la situación más deseable, no es la más adecuada, pero es lo que hay, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos a ese entorno en el cual estamos viviendo y no queda otra, porque la otra decisión es muy drástica, ¿no? Es suspender el año y que los chicos pierdan un año entero de educación. Entonces yo creo que el punto intermedio es el otro. Ahora, todo va a depender de la decisión del gobierno, que tendría que ser tomada de inmediato, porque si se toma de inmediato, ya tendrían que estarse construyendo todas estas herramientas que son necesarias para impartir una educación a distancia satisfactoria. Fíjate, en el poco tiempo en el que se ha dispuesto, la iniciativa de Aprendiendo en Casa del IRTP, el Instituto de Radio y Televisión, va a tener resultados. Capital. Porque los programas, a no dudarlo, no sé si has tenido ocasión de escucharlos, Mónica, pero los programas tienen una calidad singular, o sea, no es nada desdeñable. Sobre la educación de los primeros años, ¿no? O sea, por ejemplo, un chico de kindergarten. Claro, a él no le resulta aplicable esto, pero también recordemos que el kinder, o el nido, o el jardín, como se le quiera llamar, no son contabilizados para efectos de la currícula escolar, ¿no? Entonces, quizás en relación a ellos no podrías pensar en una educación a distancia como la que estamos comentando, pero para los otros niveles, sí. Ahora bien, debo decirte algo en calidad de primicia. El día de hoy ASPEC ha lanzado una encuesta online que esperamos sea llenada en todo el Perú, en la cual les estamos preguntando a los padres de familia precisamente sobre la educación virtual y sobre los costos de las pensiones. Mañana espero tenerte los resultados de la encuesta, Mónica, en la cual es un gran pulso que esperamos tener más de 1000 encuestados, de un día para otro. Es una gran forma de tomar el pulso al Perú sobre lo que están sintiendo los padres, y esperamos que se constituya en una herramienta que pueda ser tomada en cuenta por el Ministerio de Educación al momento de decidir el camino que va a tomar. Pero esta es una realidad. Mirar un poquito las redes sociales de ASPEC también nos dan un pulso. Yo he tenido la oportunidad de mirar algunos posts que publica la página oficial de ASPEC, y sí he leído buenos comentarios, pero también muchos comentarios, no solamente de colegios públicos, sino también colegios particulares, que estas famosas clases virtuales, remotas, a distancia, Capital. no terminan de convencer sobre todo a los padres, sobre todo a los padres de los niños más pequeños, ¿no? Pero eso se refiere, pero eso tiene algo que ver con lo que te voy a decir a continuación. Lo que dice la norma es que todos los colegios que iban a hacer recuperación de clases tenían que enviar su plan de recuperación de clases a la UGEL correspondiente. La UGEL iba a evaluar el plan de recuperación de clases y lo iba a aprobar. Si la UGEL no lo aprobaba, no podían impartir la educación a distancia. En caso que la UGEL lo aprobara, este plan de recuperación tenía que serles comunicado de inmediato a los padres de familia, para que los padres de familia sepan exactamente a qué atenerse, ¿correcto? Pero parece, por los comentarios que estamos leyendo en redes, que gran parte de los colegios no están cumpliendo con haber enviado su plan de recuperación de clases a la UGEL. Y esto constituye una infracción que puede ser denunciada ante el INDECOPI una vez que se levante la cuarentena. Por eso la exhortación es a los colegios particulares a que cumplan, si no lo han hecho aún, y a pesar de que ya se venció la fecha, que cumplan con remitir sus planes de recuperación de clases a las UGELes correspondientes. No estén pensando tanto en cobrar las pensiones en este momento, sino en hacer lo que les manda la ley, porque si no van a cometer una infracción.
Es un entorno, lo que pasa, Mónica, pues es que estamos viviendo una situación que nos ha cogido absolutamente desprevenidos a todos, ¿no? No hay antecedentes, no hay antecedentes de esto. No hay antecedentes. En el mundo, no hay antecedentes de lo que estamos viviendo, entonces todo se tiene que construir sobre la marcha, como te decía, y el tema de la educación es uno de los asuntos. Ahora bien, también recibimos consultas sobre el tema de la educación superior, ¿no? La educación universitaria. Los padres se están quejando acerca de que les están cobrando las pensiones como si les estuvieran dictando las clases con normalidad, a pesar de que existen varias carreras en las cuales el tema es trabajo de campo, ¿no? Por ejemplo, carreras como la medicina, que tienes que estar pues en en el hospital, en la morgue, igualmente odontología, igualmente ingeniería civil, etcétera. Hay un cúmulo de carreras en las cuales la mayor parte del trabajo se desarrolla no en el aula, sino fuera de ella. Y entonces, al no haber ese trabajo de campo, los padres dicen, ¿cómo yo voy a pagar la pensión enterita? Y justo a ese punto quería ir, que es probablemente la mayor interrogante, sobre todo de los padres que en este momento están sufriendo también esta crisis sanitaria por el tema económico. Si realmente durante todo el año tendrían que ser las clases virtuales, los colegios privados tendrían que tener una reducción en las pensiones. Es correcto, esa es la posición de ASPEC. Pero esa reducción en las pensiones no es algo que se pueda decretar a través de una norma, pues, o sea, no se puede ordenar por parte del gobierno un mandato diciéndoles baja las pensiones en tal porcentaje, porque no hay control de precios en nuestro país. Sin embargo, la exhortación que ha hecho el ministro de Educación, exhortación que comparte ASPEC, es que de una vez el colegio se siente a dialogar con los padres de familia y lleguen a un entendimiento. Pero lo que no puede ser es este diálogo de sordos en los cuales representantes de los colegios privados están diciendo, ¿sabes qué? La clase presencial y la clase virtual cuesta lo mismo, así que paga. No puede ser, no, pues no puede ser. No me puedes demostrar, a menos de que me enseñes la estructura de costos, no me puedes decir pues que una clase virtual cuesta lo mismo que una presencial, como de una manera muy, muy cerrada se han planteado los colegios particulares. Por eso estamos asistiendo a una época de cambios muy profundos y cada día que pasa es un día en el cual hay alguna novedad en materia educativa. Y por eso, solo para cerrarlo del tema de educación universitaria, a mí me extraña muchísimo el silencio de la SUNEDU, ¿no? De la Superintendencia de Educación Superior. Me extraña mucho que no esté diciendo nada frente a los reclamos y al malestar que están experimentando los padres de familia y los estudiantes universitarios. La SUNEDU tendría que decir algo, porque sinceramente... tendría en todo caso que valorar el material que le están dando a los alumnos universitarios para clases virtuales, para clases a distancia, porque si la SUNEDU no lo supervisa, lamentablemente la calidad de educación que van a recibir no va a ser la óptima, que por cierto tanto se ha esforzado la SUNEDU durante este año y el año que pasó en cerrar universidades justamente para mejorar la calidad universitaria. Crisólogo, por favor, dame el link o la página de ASPEC para que la gente que nos está escuchando pueda hacer esta encuesta a la que tú nos mencionas y tener un acercamiento a lo que realmente quieren los ciudadanos peruanos respecto al tema de la educación virtual a distancia durante el 2020. Te agradezco muchísimo, Mónica, que invites a toda tu numerosa audiencia que ingresen al Facebook de ASPEC, ahí van a encontrar la encuesta. Ingresen, es una encuesta de 5 preguntas. No les va a tomar más que un minuto, es marcar alternativas, nada más. Y esperamos tener los resultados mañana mismo los procesamos y mañana mismo los estamos divulgando. A ver si nos los cuentas aquí. Lo que piensas. Sí, claro, conversamos. Encantado, Mónica, encantado. Gracias, Crisólogo, un abrazo fuerte y que tengas una buena tarde. Sé que estás trabajando más que nunca, Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, una cuarentena con full trabajo, pero bueno, es lo que nos toca. Un abrazo fuerte, Crisólogo.